Vamos a empezar con el trabajo práctico y vamos con nuestra primera tabla dinámica. Voy a utilizar los datos de las sucursales del banco, son unos datos perfectos para empezar con ejemplos de tablas dinámicas. Como siempre digo, hay que empezar con ejemplos claros y sencillos. Cuando me dedicaba a los cursos presenciales, la gente temblaba al llegar a este tema. Esta herramienta siempre ha tenido un aura de misterio y dificultad que para nada está justificado. Todo lo contrario, puede ser la herramienta más potente de Excel y posiblemente también sea la más fácil de aprender. Pero es importante empezar con ejemplos claros de la potencia que tenemos entre manos y que muy poca gente conoce y usa. Recordad que estos son datos de creación de nuevas cuentas en un banco en sus diferentes sucursales durante 2 años. Vamos a empezar. Ya tengo abierto el documento, vosotros lo podéis descargar del material complementario. Y vamos a crear la tabla dinámica que podéis ver aquí en la imagen. Principalmente esta tabla resumirá los datos de los ingresos por sucursales y por tipos de cuenta. Tiene alguna cosa más, pero lo iremos comentando. Hasta llegar a este resultado os voy a ir dando muchos detalles y nos costará hacer la tabla más de lo que nos costaría realmente. En la vida real, evidentemente lo que nos cueste hacer dependerá de lo claro que tengamos el resultado que queremos obtener. Mejor llegar a este punto con las ideas claras. Pero si no es así, no os preocupéis porque debido a la facilidad que hay para cambiar sobre la marcha la configuración de las tablas dinámicas, nos costará mucho menos que intentar hacerlo con fórmula. Recordad también que yo durante el curso voy a usar la versión 2016 de Excel. Cuando haya alguna diferencia sustancial con Excel 2010 o 2013, lo comentaré. Intentaré que todos podáis seguir el curso con esas dos versiones, con la 2010 y la 2013. De la 2013 a la 2016 no hay tantas diferencias, pero con la 2010 alguna más nos podemos encontrar. Evidentemente, si no digo nada, es que lo que estoy haciendo en la pantalla será similar en las tres versiones. Bueno, el primer paso que tenemos que dar, como se trata de un origen de datos que está en una hoja de Excel, es seleccionar una celda cualquiera de los datos que vamos a utilizar. No es obligatorio hacerlo, pero así nos ahorraremos algo de trabajo en el siguiente paso. Yo casi siempre suelo coger uno de los títulos de columna, pero tampoco tiene por qué ser así, no es obligatorio, puede servir cualquier celda. Ahora accedemos a la ficha Insertar y os comento. Nos tenemos que fijar aquí, en el grupo Tablas. Para tablas dinámicas tenemos dos posibilidades, este botón, el de tabla dinámica, y este otro, el de tablas dinámicas recomendadas. El de las tablas dinámicas recomendadas nos permite elegir entre varias posibilidades que Excel ha pensado que nos puede interesar. Son selecciones muy sencillas que únicamente agrupan datos por un solo campo. Pero bueno, si nos sirven lo podríamos usar y ahorrarnos algo de trabajo. Esta opción apareció en Excel 2013, luego los de Excel 2010 no la tendréis. Nosotros vamos a utilizar el otro botón, este, que es el que nos permite crear una tabla dinámica desde cero y eligiendo todas las opciones. A esta opción, a la de tablas dinámicas recomendadas, también podéis acceder con el botón secundario sobre los datos. Si hago clic aquí, veis, si pulso en análisis rápido, me aparece aquí una sección en la que puedo elegir entre las tablas dinámicas recomendadas, pero como os digo, nosotros no vamos a utilizar esto. Por lo tanto, lo que os he dicho, seleccionamos una celda y vamos a pulsar el botón tabla dinámica. Llegaremos a esta ventana, a la ventana inicial para crear una tabla dinámica. Aquí parece que hay muchas opciones, pero básicamente hay que indicar dos cosas. Qué datos queremos utilizar como origen de datos y dónde queremos crear la tabla dinámica. Lo primero debemos indicarlo aquí, los datos que se van a utilizar. Que como hemos seleccionado una celda de los datos, Excel ya nos ha hecho el trabajo de buscar hasta dónde llegan los datos. ¿Veis? Desde la celda A1 a la celda E12244. Tenemos algo más de 12.000 filas de datos. Este es el trabajo que nos ahorrábamos al seleccionar previamente una celda. Podríamos comprobar si realmente se ha hecho bien la selección. En este caso, como os doy yo el origen preparado, sabemos que lo ha hecho bien, que ha seleccionado hasta la última fila de datos. ¿Veis? Hasta ahí. Por debajo ya no hay más. Pero no está de más que lo comprobéis cuando vosotros empecéis a crear vuestras propias tablas dinámicas. Si no estaría bien seleccionado, lo podríais corregir aquí. Podríais seleccionar vosotros los datos. Seguimos.
Aquí también teníamos la posibilidad de indicar un origen de datos externo, por ejemplo, access, pero ya hablaremos de esto. Lo siguiente que debemos indicar es dónde queremos que cree la tabla. Lo más habitual suele ser crearla en una hoja nueva, tal y como está marcado aquí. Pero si quisierais crearla en una hoja concreta, podríais marcar esta opción y seleccionar la celda donde irá la tabla dinámica. Nosotros lo vamos a hacer en una nueva hoja de cálculo. Por acabar ya con esta ventana, aquí hay un par de opciones que hablan del modelo de datos, esta y esta. Esto de momento nos vamos a olvidar, es algo que usaremos pero más adelante. Además, dependiendo de la versión de Excel que uséis, puede que ni os aparezca. En Excel 2010 no aparece ninguna de esas dos opciones y en 2013 solo aparece esta, la de agregar estos datos al modelo de datos. Pero como os digo, ya hablaré. Bueno, pues nada más, aceptamos. Y ya tenemos creada nuestra primera tabla dinámica. Está vacía, aquí no tenemos resultados, no tenemos ahí información, pero ya está creada. En esta zona es en la que veremos la tabla dinámica conforme la vayamos creando y en la que podremos interactuar con ella para, por ejemplo, aplicar filtros y ver solo una parte de la información. Ahora, el siguiente paso es trabajar con los campos que formaban el origen de datos para dar forma a la tabla dinámica. Aquí, en la parte de la derecha, voy a hacer esto un poco más grande. En este panel podemos ver la lista de campos. Cada una de las columnas del origen de datos equivale a uno de estos campos que después se muestran aquí para poder configurar la tabla y obtener los resultados deseados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ellos? Bueno, pues meterlos en las zonas correctas de la tabla dinámica. Antes de hacerlo os voy a comentar un par de detalles porque yo lo estoy viendo pero vosotros puede que no. Si no veis esta parte de la derecha, fundamentalmente puede ser por dos razones. Para verla hay que estar situados dentro de la tabla dinámica. ¿Veis? Yo estoy dentro de ella, si me salgo desaparece. Si vuelvo a entrar, ahí lo tengo de nuevo. Esta sería la primera razón. Si este no es el problema, entonces puede ser que se haya cerrado este panel. ¿Veis? Con este botoncillo de la derecha, el de la X, se puede cerrar. ¿Qué podemos hacer para recuperarlo? Bueno, pues tenemos que estar dentro de la tabla y en la ficha analizar podemos pulsar aquí en mostrar lista de campos. Lo hacemos y aparece de nuevo. Este botón sirve tanto para mostrar como para ocultar. En Excel 2010 la ficha analizar se llama ficha opciones, entonces tendréis que buscar ahí esa posibilidad. Siempre que os comente que vamos a la ficha analizar, los que uséis Excel 2010 tenéis que ir a la de opciones. Otra manera de mostrarlo rápidamente es con el botón secundario del ratón sobre la tabla dinámica. Veis y aquí aparece la opción de mostrar lista de campos. Pulso y ahí lo tengo de nuevo. Bueno, ahora sí, vamos con el diseño. Una tabla dinámica está formada por 4 zonas que podemos ver aquí. El área de filtros, el de columnas, filas y la de valores. Nuestro trabajo es meter estos campos a las zonas que nos permitirán obtener el resultado deseado. Vamos a ir probando, por ejemplo, voy a coger el campo del importe, del dinero ingresado y lo voy a meter en la zona de valores. Hago clic, lo arrastro y lo suelto aquí. Y fijaros, puede parecer muy simple, pero acabamos de conseguir algo muy potente ya. Tenemos el total de dinero ingresado y no hemos tenido que crear fórmulas. Simplemente arrastrar y ya está. Cuando metemos un campo con valores numéricos a la zona de valores, realiza la suma total de los valores que hay en ese campo. De ahí el nombre que le ha dado a ese campo al meterlo en ese área. ¿Veis? Le pone suma de importe. Hace el total del campo que metamos en esa zona. Por defecto hace la suma. Poco a poco iremos viendo que hay otro tipo de cálculos que podemos realizar, pero este es el que hace por defecto. Bueno, ya tenemos algo. Si por lo que sea nos hemos confundido y metemos un campo en el área incorrecta, podemos sacarlo arrastrándolo fuera de cualquiera de las 4 áreas. Puedo coger este campo, arrastrarlo aquí y soltarlo. Y así se quita. Vamos a meterlo otra vez. Ya veis que no iba desencaminado con que para crear tablas dinámicas solo hay que saber usar el ratón. Esto que hemos logrado está muy bien, pero lo que me ha pedido el jefe es un total por sucursales, no el total sin ningún tipo de agrupamiento. Bien, pues podemos optar por 2 posibilidades. Y aquí ya es cuestión de lo que nos parezca a nosotros mejor. Puedo arrastrar el campo de las sucursales a la zona de filas y fijaros. Ahora ya tenemos los totales organizados por sucursales. Acordaros lo que teníamos que hacer para conseguir esto sin una tabla dinámica. Hemos estado un buen rato. Teníamos que crear fórmulas para cada sucursal. Y aquí con un simple clic ya lo tenemos hecho.
Lo que hace aquí Excel es agrupar las cantidades que tenemos en el importe, pero por cada una de las sucursales. Las áreas de columnas y filas son áreas que permiten agrupar la información, permiten agrupar los cálculos numéricos que tengamos en la zona de valores. Busca todos los importes de Barcelona, por ejemplo, y los agrupa para sumarlos. Busca todos los de Madrid y los agrupa para sumarlos. Y así con todas las sucursales que tenemos en la columna sucursal de estos datos de aquí. Lo que metamos en esas zonas de filas y columnas sirve para eso, para agrupar los resultados que tenemos en la zona de valores. Fijaros la de trabajo que hace por nosotros. Se encarga de buscar todas las posibilidades que hay en las columnas de la sucursal y después para cada una de ellas calcula su total, calcula su suma. Como hemos metido el campo en la zona de las filas, para cada una de las posibilidades que hay en las sucursales crea una fila y al lado aparece su total. Además, fijaros que también, además de eso, nos ha creado una fila al final de la tabla con el total de todos los datos. De todas las maneras, el que muestre totales se puede configurar, ya hablaremos. Si habríamos metido este campo en la zona de columnas, fijaros, lo puedo arrastrar. ¿Veis? Hace lo mismo, pero ahora me está dando la información en una sola fila en diferentes columnas. Ahora la tabla ha crecido hacia la derecha. A mí particularmente, si solo queremos agrupar por un campo, como es en este caso, el de las sucursales, me gusta más la opción de las filas. Por lo tanto, voy a volver a dejarlo en la zona de filas, así mucho mejor. Fijaros que aquí ya estáis viendo una de las cosas más interesantes y potentes de las tablas dinámicas, la facilidad de cambiar su diseño simplemente arrastrando. Arrastramos campos de un lado a otro y ya ha cambiado la estructura de la tabla dinámica. Así podemos ir probando hasta conseguir el diseño que se adapte a los resultados que queremos obtener y mostrar. Bueno, lo que tenemos hasta aquí está muy bien, pero nuestro jefe nos había pedido esta información, pero por tipos de cuenta. Bueno, pues venga, vamos a meter los tipos de cuenta a la zona de columnas. Y ahí está, impresionante. Un par de clics y mirar lo que tenemos ya. La distribución de los ingresos por sucursales y por tipos de cuenta. Por cada tipo de cuenta ha creado una columna y así crea los totales de cada tipo de cuenta en cada sucursal. Imaginaros hacer esto por fórmulas. Si por lo que sea tendríamos muchas columnas, si tendríamos muchos tipos de cuenta y quedara una tabla muy larga hacia la derecha, siempre podemos cambiar las cosas. Podemos cambiar este campo a la zona de filas y este otro a la zona de columnas. Y así ver si nos convence más la nueva distribución. En general, aunque en este caso no hay mucha diferencia, si un campo tiene muchas opciones diferentes para agrupar, es mejor añadirlo en la zona de filas para que crezca hacia abajo. Suele haber siempre más espacio hacia abajo que hacia la derecha, sobre todo debido a los títulos de las columnas o a los importes que se calculan, que suelen ser muy anchos y ocupan mucho espacio. Lo que os digo, facilidad para ir creando un diseño que sea adecuado para lo que queremos mostrar con simple clic de ratón. Puedo, simplemente arrastrando, cambiar por completo la configuración de la tabla dinámica. Bueno, con lo que llegamos hasta aquí, ya hemos usado 3 de las 4 áreas que forman una tabla dinámica. Nos faltaría esta, la zona de filtros. En este del 2010 se llama filtro de informe, pero su función es la misma. En esta zona podemos utilizar campos para filtrar los resultados que veamos en la tabla dinámica. Esta es una de las posibilidades que tenemos para filtrar datos en ellas. Más adelante profundizaremos más en este tema y veremos qué más posibilidades tenemos. Pero ahora añadiremos, por ejemplo, aquí el campo que nos dice si los datos son de nuevos clientes o no. Lo arrastro y aquí nos aparece otra zona en la tabla dinámica, la zona de filtros, que es en la que puedo establecer el filtro que desee. Por ejemplo, le voy a decir que quiero ver solo los datos de los que sí que eran nuevos clientes. Selecciono, acepto y ahí lo tengo. O, por ejemplo, los de los que no eran nuevos clientes, o puedo volver a mostrar todo. Como os digo, una de las opciones que tenemos para filtrar, aunque esta quizás se ha quedado un poco obsoleta por la aparición de slicers o segmentación de datos, pero más adelante ya hablaremos. Fijaros lo que hemos conseguido con muy poco trabajo. Nos está costando mucho, pero porque estoy explicando y comentando muchas cosas. Poneros a pensar todo lo que tendríamos que hacer sin tablas dinámicas para conseguir algo similar, y encima para que a los minutos te venga alguien y te diga que lo quiere de otra manera. Bueno, pues con esto será cuestión de arrastrar, cuestión de hacer unos clics de más o de menos con el ratón. Venga, acabamos esta clase y seguimos en la siguiente dando más detalles. Voy a continuar con este documento, por lo tanto si queréis podéis guardar y seguimos.